Luego se fabricaron otros tractores con motores a vapor y se utilizaron para arrastrar vagones pequeños y grandes. Pero esos vehículos eran poco eficientes y muy pronto se convirtieron en una novedad utilizada solo por los ricos. Para mediados del siglo XIX, los caballos seguían siendo el medio de transporte más eficiente y confiable. Pero eso cambiaría con la llegada del motor de combustión interna creado por N.A. Otto en 1876. Durante los años siguientes, los mecánicos y los obreros de todo el mundo le dieron la bienvenida a esta nueva clase de motores. Luego, en 1892, Charles Duryea construyó el que muchos piensan fue el primer motor a gasolina de Estados Unidos. 6 años después, la compañía Winton Motor Carriage de Cleveland fabricó la primera furgoneta comercial de entregas con motor a gasolina, lo que era una descripción adecuada. Al comenzar el siglo XX, la mayoría de los cuerpos de los camiones no eran otra cosa que un vagón ligeramente modificado. Algunos eran conducidos en caravana y otros eran controlados por un rudimentario dispositivo que llamaban timón. Y como si eso no fuera suficiente, las llantas eran simples aros de metal cubiertos con un trozo de goma dura. Se les pedía a los conductores que se sentaran expuestos a la lluvia o las inclemencias del clima. Conducir un camión antiguo no era una experiencia nada cómoda. Creo que es importante reconocer que cuando los camiones fueron inventados, su principal objetivo era el de transportar carga, y no necesariamente ser cómodos para sus conductores. Para transportar la carga, los camiones necesitaban fuerza, algo que no producían con facilidad los primeros motores a gasolina. Por otra parte, los trenes contaban con la suficiente fuerza para mantener su liderazgo y ser los reyes del transporte a larga distancia. Y sin embargo, los primeros camiones a gasolina competían directamente con los camiones propulsados por electricidad. Cuando se desarrollaron los primeros camiones, no se tenía muy claro que primero tendrían motores a gasolina y que luego utilizarían motores diésel, por lo que se desarrollaron camiones con motores a vapor y también eléctricos. Y uno de los problemas de los primeros vehículos a vapor es que fueron construidos como una locomotora. Tenían una cámara de vapor y requerían de varios operadores. Había que tener una fuente de combustión y tenían que tener agua todo el tiempo, si no explotaban. Los novedosos camiones eléctricos estaban adelantados a su época. Sin embargo, eran torpes debido a sus grandes baterías. Los problemas que hemos tenido en los últimos 20 años desarrollando un auto exclusivamente eléctrico fueron los mismos que tenían esos camiones eléctricos. Y se trataba de la tecnología en baterías de comienzos del siglo XX. Grandes baterías de plomo con mucho ácido. Su ventaja era que los camiones eran silenciosos, pero no eran muy eficientes para su uso en carreteras, ya que no podían ir muy lejos sin ser recargados. Para muchos clientes de la época, la difícil elección no era entre gasolina o electricidad, sino entre vehículo o caballo. Finalmente quedó bastante claro que los camiones a gasolina eran mucho más baratos de operar que los caballos o las diligencias. Era posible estacionar un camión por 2 o 3 días y no había que alimentarlo ni cuidarlo, no le daba frío, no se enfermaba ni se moría. A veces necesitaba reparaciones, pero a largo plazo un camión era más barato de mantener que los caballos y diligencias. Las diligencias impulsadas por caballos lucharon muy duro para ganarles la competencia a los camiones a gasolina, y los cocheros que las manejaban no se iban a rendir tan fácilmente. Una de las maneras en que los cocheros trataron de ganar la competencia fue golpeando el radiador de los camiones con sus diligencias atadas a los caballos. Era una manera de desactivar el camión, ya que en aquel entonces el radiador era una parte muy delicada. A pesar de que eran lentos, pesados y poco eficientes, los novedosos camiones demostraron que habían llegado para quedarse. Durante los años siguientes, los ingenieros desarrollaron una nueva y efectiva flotilla de camiones que revolucionaron la industria. En 1919 le tomó 62 días a un convoy de camiones militares viajar desde Washington D.C. hasta San Francisco, debido al mal estado de las carreteras y a que los camiones sufrieron fallas mecánicas. Los camiones regresarán en maravillas modernas aquí, en The History Channel. Hagan espacio para estas bestias que mueven la tierra y que tienen una altura de una casa de 2 pisos. Los conductores deben subir por escalerillas al frente del vehículo para llegar a la cabina. Una vez que se suben allí, literalmente pueden mover montañas. Con este tipo de camión es posible remolcar hasta 320 toneladas de tierra. Cuando están completamente cargados, llegan a pesar más de 500,000 de kilogramos. Y cada uno de esos kilogramos descansa en las llantas, hechas de un compuesto especial de material sintético y goma.
Las llantas son en sí mismas una maravilla que miden más de 4 metros de alto y pesan casi 5 toneladas. Los camiones de hoy, sin importar su tamaño, les deben su existencia a las llantas con las que se desplazan. Y a pesar de que las llantas modernas están hechas para soportar las peores condiciones de una carretera, las explosiones pueden ocurrir. Y son causadas o bien por escombros en la carretera o por calor y fricción excesivos. Las mejores llantas de camiones no solo dan lo mejor de sí cuando están completamente infladas, sino también cuando sufren un pinchazo. Un buen ejemplo de esto son las llantas superanchas de Michelin. Las llantas se fabrican de tal forma que si explotan y las hemos hecho estallar con dinamita o explosivos plásticos, sencillamente se mantienen en su posición y permiten que el camión se detenga a salvo. Y la explosión más manejable de todas es aquella que puede prevenirse. El avanzado equipo de ingenieros de Volvo Norteamérica está desarrollando un sistema de monitoreo que les permitirá a los conductores conocer el estado de sus llantas. Con este dispositivo podemos saber la presión de las llantas incluso mientras conducimos. Si a una llanta se le clava algo por accidente, es algo que va a empeorar mientras se siga en movimiento. El conductor es notificado en la cabina que su llanta sufrió un pinchazo y al mismo tiempo se envía una señal satelital a un servicio de reparación o al propio taller de la flota advirtiéndoles que ese conductor necesita una nueva llanta. Sabemos en dónde se encuentra y qué es lo que le ocurre. El avanzado sistema permitirá ahorrar tiempo y dinero, ya que la nueva llanta estará lista en un sitio predeterminado antes de que el camión en problemas sufra una explosión del neumático. Hace un siglo, los primeros camiones estaban equipados con llantas que no sufrían de explosiones, pero que no eran nada eficientes. Los primeros camiones usaban más que todo llantas de goma sólida, y eso estaba bien mientras las velocidades máximas estuviesen limitadas a 16 kilómetros por hora. Eso era suficiente para el uso en la ciudad. Pero si se salía a carreteras de tierra en el campo, se tenía muy mala tracción con ese tipo de llantas. A comienzos del siglo XIX, las llantas neumáticas o llenas de aire eran usadas comúnmente en bicicletas y en los primeros autos de pasajeros, pero no les servía muy bien a los primeros camiones. Un camión con llantas de goma sólida podía llevar tanta carga como se atreviese a transportar el conductor. Pero las primeras llantas llenas de aire explotaban si eran sometidas a mucho peso, y a pesar de los avances en la tecnología, la mayoría de los conductores aún se sentían escépticos con respecto a la durabilidad de las llantas neumáticas. Tenían un buen producto, pero el público no estaba convencido, ya que muchas de las compañías que tenían grandes camiones y que transportaban carga pesada nunca tuvieron problemas con las llantas de goma sólida. Esos camiones trabajaban bien. Entonces, ¿por qué tendrían que comprar las nuevas llantas de goma inflada? A pesar de sus desventajas, los camiones eran cada vez más populares. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de Francia y Gran Bretaña contrataron a fabricantes estadounidenses tales como FWD y White Motors para que construyeran camiones para sus tropas. Muchos años antes de que las tropas de Estados Unidos llegaran a Europa, los camiones estadounidenses ya estaban en servicio en los campos de batalla europeos. Esos camiones fueron enviados al extranjero y resultó que no eran muy buenos para ser usados en el frente de combate porque se atascaban en el lodo y en las cunetas, pero eran estupendos tras las líneas de combate para enviar las provisiones a los soldados que estaban combatiendo. Y siguieron las leyendas. El modelo AC de Mack, con su nariz respingada y su reputación de ser muy confiable, fue apodado el Bulldog por los agradecidos soldados británicos. El apodo de Bulldog se volvió muy popular y luego se convirtió en marca registrada de la compañía. Lejos de los campos de batalla de Europa, los militares estadounidenses muy pronto someterían los camiones a prueba. En marzo de 1916, soldados estadounidenses comandados por el general John J. Pershing cruzaron la frontera con México para tratar de atrapar a Pancho Villa, que había atacado Columbus en Nuevo México. Y parte del grupo de ataque eran 550 camiones. Desafortunadamente, el ejército estadounidense no contaba con conductores ni mecánicos entrenados y se vio forzado a contratar civiles. Y para empeorar las cosas, los diferentes fabricantes habían utilizado distintas clases de piezas para fabricar los 128 tipos de camiones del convoy.